día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación de este último apartado, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Pasamos al punto 132. La Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. El alma de la teología es la palabra de Dios. El alma de la catequesis es la palabra de Dios. El alma de la homilía es la palabra de Dios. Por ejemplo, una teología que no tenga la palabra de Dios como la columna vertebral, pues claro, inevitablemente lo que va a tener es la ideología personal del teólogo o una determinada filosofía en la que él se basa. Claro, cuando la palabra de Dios no está en el centro, es que además hay dos males. Primera, que no está en el centro, y segunda, que se pone en el centro otra cosa distinta. Por eso es tan importante el que entendamos que una cosa es la teología y otra cosa es la filosofía. La filosofía nace del propio razonamiento del hombre, de su propia sensibilidad, de su propia ideología, pero la teología no. La teología es la fe que busca entender, es la palabra de Dios que se intenta explicar, pero es partir de ella, no partir de nosotros. Esto es muy importante y aquí en torno a ello, por ejemplo, también dice que la propia catequesis, la propia instrucción, la propia homilía, en esa homilía, en ese sermón, el principal quehacer de ese sermón es hacer presente la palabra de Dios, hacerla cercana, que el texto evangélico o que los textos de la palabra de Dios que han sido proclamados sean accesibles, se actualicen, se nos refieran a nosotros, se iluminen desde ellos nuestra vida. Es lo que se pretende. Hay, como veis, pues un deseo muy grande de que nosotros seamos altavoces de la palabra de Dios. Él es la palabra, nosotros somos los altavoces, ¿no? Pero que no que el discurso, o sea, no hasta el punto de que nuestra subjetividad sea la que sea la columna vertebral de lo que se está ahí hablando. Los que predicamos creo que tenemos que tener una gran sensibilidad y una gran humildad. Y encomendarnos muchos a San Juan Bautista, aquel que dijo: conviene que yo decrezca, que yo desaparezca, para que Cristo, para que el que llega tenga todo el protagonismo. También los predicadores tenemos que pedirle a Dios esa gracia. La gracia de decir, a ver si predico de manera que quienes escuchan tengan sus oídos y su corazón en Cristo y no se queden en el predicador, que diga, mira qué bien habla, mira qué mal habla, mira que no sé qué, pero bueno, que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano, ni porque ha hablado bien, ni porque ha hablado mal, ni porque se trabe o no se trabe, pero mira, si eso es secundario. O sea, es muy importante que quien habla lo haga de esa manera, que no busque el lucimiento, que no busque, de una manera humilde, sencilla, pero al mismo tiempo incisiva, y poniéndole a Cristo en medio, poniéndole la propia palabra en medio, haciendo de la palabra de Dios la nuestra, y no al revés, haciendo de la nuestra la palabra de Dios, no, haciendo de la palabra de Dios la nuestra. Ahí es impresionante, por ejemplo, cuando uno ve a San Juan de Ávila o a otro tipo de santos de la Iglesia que lee sus sermones, sus predicaciones, y dice, es impresionante, este hombre cuando predicaba tenía tal conocimiento de la palabra de Dios, solamente utilizando versículos, utilizando expresiones de la Escritura. Es como si él, hablando de un tema, hiciese una especie de collage, ¿no? Un resumen de lo que la Biblia dice en sitios bien diversos sobre ese tema, y tiene la capacidad de extractarlos
Ese es el buen predicador. Buen predicador es aquel que es capaz de coger la palabra de Dios y sobre un tema concreto, conjugarla, armonizarla y presentarla. Bien, pasemos al siguiente punto, al 133. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Esta es una frase de San Jerónimo, aquel que fue el traductor de la Biblia al latín. Sabéis que San Jerónimo hizo aquella gran obra de la traducción de toda la Biblia al latín, en esa famosa traducción que se llama la Vulgata. La hizo en una cueva, en la cueva que está al lado en Belén de donde nació Jesús. Él quiso retirarse allí durante muchos años para hacer la traducción de la Biblia al latín. Quiso estar muy cerca del lugar en el que la palabra se había hecho carne, para que, pidiéndole a Jesús la gracia de saber llevar adelante, ¿no? Y además haciéndolo en un contexto de penitencia, en un contexto de oración, porque cuando los traductores de la Biblia han sido santos y tenían esa llamada de Dios a hacer una traducción o a escribir una predicación, etcétera, hacían ayuno. Incluso también los pintores y los escultores, cuando tenían que hacer un dibujo o una escultura de Jesucristo, etcétera, ayunaban, hacían penitencia. ¿Por qué? Hacían penitencia porque era decir, yo quiero que me mueva el espíritu, no quiero que mi carne, mi iniciativa humana, mi carne y mi sangre sean la que me lleve a predicar. No quiero que sea mi carne y mi sangre la que me lleve a realizar el dibujo. Quiero que mi mano esté movida por el Espíritu. Quiero que mi lengua, mi intelecto esté movido por el Espíritu. Por eso hacían ayuno, hacían penitencia antes de ponerse a dibujar o a hacer una escultura de Jesucristo, antes de ponerse a predicar, antes de traducir la Biblia. Que yo sea dócil, que sea movido por el Espíritu Santo. Fijaros este punto, que podemos sacar muchas aplicaciones de él. Hacer ayuno, hacer penitencia, antes de ofrecernos a Cristo como instrumento suyo. Señor, para que seas tú el que me muevas, para que yo sea un lápiz dócil en tus manos. Claro, es que si no hago penitencia, si no me sacrifico, lo que se va a proyectar en esto que hago es, pues eso, ¿no? Mi sensibilidad, mi carne y mi sangre. Pero es que es la penitencia la que le deja al Espíritu obrar en ti. Y así ha sido la tradición de la Iglesia. Y quizás, pues sacando de ahí aplicaciones prácticas, igual uno dice, bueno, pues yo igual antes de hablar a mis hijos, que tengo que transmitirles la palabra de Cristo y tengo que transmitirles la fe que me cuesta tanto transmitirles, igual tendré que hacer penitencia, igual tendré que hacer ayuno antes de hablarles para que sea el Espíritu el que hable a través de mí y no únicamente yo. O sea que fijaros que si se pueda sacar aplicaciones de esto. Los grandes predicadores siempre ayunaron antes de predicar. Y así también aquí se nos recomienda que acudamos de forma asidua a la palabra de Dios y acudamos a ella con humildad, sabiendo que es la sabiduría, la ciencia suprema de Cristo la que se nos ofrece. Que estemos como empapados de la palabra de Dios. ¿Os acordáis de ese pasaje en el que Cristo reprende a Pedro y le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, estás queriendo apartarme a mí de la cruz? Podemos estar empapados de criterios humanos o podemos estar empapados de los criterios de la palabra de Dios. Pensar como Dios, sentir como Dios. Ese es el objetivo, esa es la meta
de quien se acerca a la Escritura queriendo que sea empapado de ella y queriendo que sus criterios, etcétera, sean los de la palabra de Dios. En ella se expresa plenamente Jesucristo, en ella vemos el rostro de Cristo revelado, y por eso de esta famosa frase de San Jerónimo, el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo, y esa es una grave tragedia. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.